Queridos amigos, mil gracias por acompañarnos nuevamente en el capítulo de hoy de Explorando los Bere. Y bueno, hemos ya terminado lo que es el Reino de Levante con la historia del rey Banaquete y hemos mencionado algunos lugares presentes en la historia del Reino de Levante. Y cierto es que, bueno, también nos habla de que uno de los objetivos de los payos al hacerse de estas tierras era por fin hacerse de los depósitos de hierro y otros minerales que eran abundantes en la zona. Cierto es que de Nuria me traje este pequeño trozo de este material ferroso que ven aquí y es uno de mis tesoros que conservo de Nuria. Y bueno, vamos a continuar el día de hoy con el Principado de Tarteose o Menpaín Parincepado, que está en la página 357 ya. 357. Dice aquí acerca de esto Eleazar. Principado creado por Teo II o Teo II, primer faraón de Egipto, en junio de 3513. Capital Tarteose. Habitantes de la capital Tarteosén o Tartus. Habitantes del Principado, tarteosos. Lengua, elengoa. Aquí hago un paréntesis. Estos son los famosos tartesos que la historia ahora busca y da otras atribuciones y características, pero Eleazar aquí nos aclara quiénes fueron estos tartesos realmente. Producto famoso del país, tarta de harina y pasas, llamada igual, tarta. Embarcación sin puente, de una vela para el río o mar, de pesca o transporte, que le llamaban uritártana. Carruaje de 2 ruedas y una tela abovedada para protegerse del sol y la lluvia, llamada tartana. Este todavía fue utilizado, por ejemplo, en el éxodo mormón hacia el oeste. Quien es un poco familiar con la historia de los Estados Unidos de América, sabe que los mormones jugaron un papel fundamental como colonizadores hacia el oeste. Cierto es que sin ellos saberlo, fueron utilizados como mano de obra o peones para ir abriendo los caminos que más tarde servirían para forjar, por ejemplo, pueblos como Las Vegas, cuando ahora nos cuentan que el pueblo de Las Vegas fue hecho como un pueblo de paso, ¿no? Realmente. Y así, pues con el pretexto de guerras o de la fiebre del oro, estos mormones pues fueron utilizados para migrar hacia el oeste y así impulsar la futura colonización de esos estados por parte de los Estados Unidos. Los habitantes no payos de Aragón y egipcios del Principado eran llamados Tartufe, es decir, hace como Tartus, a un individuo fanfarrón, falso, hipócrita, que se creía mucho y valía poco moralmente. O sea, ya desde entonces era ofensivo. Y este término pues venía de la manera de ser de los pobladores de Tarteoso. Una fanfarronada o mentira grande era una tartuinade. Se llamaba tartar, tartara o tartarín. En las tierras de Occitania a un charlatán o hablador exagerado, recordando la manera de expresarse de los tartus. Es decir, el show del perro tartarín. Y bueno, nos da Eleazar un texto más. Texto número 36. Inscripción en el fondo de una bandeja de servir. Lugar de la inscripción, Tarteose, es decir, la ciudad capital. Principado de Tarteose, Menpaín. Príncipe, ¿quién era el príncipe? Dice aquí, puede ser el hijo de Teo II llamado Teófilo, el filo de Teo, por los aragoneses y población blanca de la ciudad de Principado, o bien su nieto. Nombre actual de la capital, Tortosa. Situación geográfica ahora, provincia de Tarragona. Sentido de la escritura de derecha a izquierda, es decir, era un sistema más payo que va de derecha a izquierda. Y bueno, las religiones ahora explican que esta razón de escribir a la derecha, de derecha a izquierda o viceversa, depende de dónde estén ubicados esas poblaciones al respecto de los sitios sagrados, que eran, por ejemplo, la Meca o Al-Aqsa, ¿no? El monte del templo. Pero aquí Eleazar nos deja saber que en realidad estas costumbres ya venían desde antes. Y bueno, al final este uso se da de acuerdo a la situación geográfica y es por eso que los historiadores concluyen que esa es la razón por la cual se escribe de derecha a izquierda o viceversa. Origen de los signos carelien troyano, lengua lengoa. Autor probable el fabricante de la bandeja. Razón adornar el fondo de la misma con un texto irónico. Primer lugar donde se utilizó la bandeja, el Palacio del Príncipe. Cantidad de signos 14, letras en castellano 87. Nos dan coeficiente alto de 6.21 y la época probable es el 3513 al 3480 a.C.
Y nos deja Eleazar ver aquí cómo era esta escritura y nos deja saber que se lee de aquí para allá. Entonces vemos que aquí es paríncepa, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice aquí, la comida del príncipe heredero exige de ustedes tener la obligación en soportar el fastidio de la costumbre. Dice aquí Eleazar, el texto ha sido escrito en territorio perteneciente a los payos debido a la escritura de derecha a izquierda. La obligación en soportar el fastidio de la costumbre. Esta frase me lo confirma también. Sin embargo, debía ser un lugar de origen puramente troyano, a causa de la escritura importada de Carelie. Carelie comprendía lo que es hoy el norte de la Rusia de Europa, Finlandia, Suecia y Noruega, tierras a partir de Troya formando parte del reino de Dios y llamadas así en un principio por recordar a la Shuri de Marta, las tierras felices de la Carelie o Elie del grupo de globos de las Eleasárides, donde ella nació, al igual que Dios ve en su primera vida. Recordemos que Marta Alberta y Luis Alexandre eran primos. No hay duda, pues, la escritura es obra de alguien habiendo en su juventud aprendido a servirse de los caracteres carelien. Por lo tanto, ambas consideraciones me llevan a la conclusión de que el texto es de Tarteose. Estamos seguramente entre los años 3513 y 3480 a.C. En esa época, en casi todas las vasijas, en los utensilios de servicio de mesa y en los adornos de las paredes, hay dibujos con inscripciones, demostrando cómo la mayor parte de las gentes sabían por lo menos leer. En las ciudades ver el porcentaje de analfabetos era prácticamente nulo en los hombres y mujeres de condición acomodada. Estas últimas se sabían de memoria las grandes leyendas de los Bere y los principales pasajes de la Biblia que recitaban los días de celebraciones y festejos. Todas las niñas aprendían enseguida que podían hablar correctamente los cánticos y coros dedicados a María, Madre de Dios, y al Dios Be o Dios Alexandre o Dios El. Los funcionarios y oficiales del ejército en los países payos debían obligatoriamente saber leer las inscripciones de los arcos, de los edificios públicos, de los banderines y órdenes de combate. Es decir, para la tropa no se daba tanto este requerimiento, pero para los oficiales sí. Para quien no sea tan familiar con estos ámbitos militares, yo tampoco lo soy, pero bueno, tengo al menos un poco de cultura. Entonces está el grueso de los efectivos, que son las tropas, y luego están los oficiales, que ya tienen mayores privilegios y una formación un poco más amplia. A la fecha, en el ejército mexicano siempre ha habido esta cuestión. Los que vienen a oficiales pues salen del colegio militar y son llamados aguiluchos. Y siempre se hace una diferencia entre ellos y los elementos de tropa, es decir, los elementos que se alistan al ejército sin ser egresados del colegio militar. Y tiene que haber después algunos cursos para poder de alguna manera homologar esta falta de formación. Así que bueno, esto es solo un dato. No cambia mucho el ejército de antes al de ahora. Y luego viene el texto número 20 que nos da Eleazar. Y dice aquí: inscripción cuya procedencia no es dada a conocer. Lugar de la inscripción: Tarteose, ciudad capital. Principado de Tarteose, nombre actual de la capital: Tortosa. Situación geográfica ahora: provincia de Tarragona. Sentido de la escritura: de derecha a izquierda. Origen de los signos: carelien, con la aportación del betroya, lengua lengoa con modismo capto. Es decir, aquí ya estaba la lengua mezclada, el lengoa, con el modismo capto. Recordemos que la escritura de los payos, que hoy llaman jeroglíficos, en realidad se llamaba hierocalípicos y dascarapayo, es decir, la escritura del país de los payos. Autor: el príncipe de Tarteose, que puede ser Teófilo o su hijo. Tema: funeral para el jefe castrador del palacio. Cantidad de signos: 145. Letras en castellano: 552. Coeficiente: 3.8, es decir, ya es más bajo. Época probable de la inscripción: 3500 a 3400. Y nos da esta inscripción. Y también se lee de derecha a izquierda. Vamos a acomodar la manera que se pueda leer. Así, se leería así. Y vemos que es una gran cantidad de símbolos, es decir, el coeficiente ya había bajado. Y dice lo siguiente: es momento de elevar triste plegaria al poderoso Ra. Más que estar llorando la ciudad cacarea, le corresponde a Ra criticar. Ciertamente las habladurías largas y enojosas dieron vueltas al rapado.
se fueron volando por el aire las murmuraciones. Era de la casta de los cortadores de testículos. Es momento de elevar triste plegaria a lo alto. Es momento de elevar triste plegaria. Soportaste aquellas 1000 angustias de largas y enojosas habladurías. A ver si existe el poder de Dios dominador de Ra. Subes por habladurías largas y enojosas que gran mal me hicieron. Poderoso Ra. A pesar de eso, has ido al famoso cortador de testículos por el lado más favorable, subiéndole con urgencia. Eleazar comenta al respecto. Es el epitafio de un cortador de testículos, el cual estuvo al servicio del príncipe de Tarteose, este pudiendo ser Teófilo, primer príncipe reinante en el principado, o su hijo o nieto, le dedica una plegaria en su estela funeraria. Los cortadores de testículos tenían por misión abastecer de eunucos los palacios de los pares y faraones. Ejercían sus prácticas sobre niños de 5 a 8 años que sus madres les vendían por unas cuantas monedas de plata. También recogían en las calles a los huérfanos o chicos vagabundos, tal como lo hacen ahora con los perros, los empleados de las perreras municipales en varias naciones europeas. Ese empleo se heredaba, y los cortadores de testículos formaban una casta amparada por los pares y sus hijos herederos llamados paríncepa, hoy príncipe, es decir, había un gremio de este oficio. Y de esta costumbre de los gremios de oficios, pues también viene lo que hoy es un poco la masonería, aunque yo ya he explicado que la masonería viene del judaísmo. Quien ocupe estudiar los dos o sepa de los dos, me dará la razón. Dice aquí, a cambio estos príncipes eran odiados y despreciados por los puebelu, humanos de raza blanca con pelo oscuro, es decir, mestizos. Por el texto se desprende que debido a las actuaciones del castrador difunto, el príncipe fue duramente criticado. Quizás se le acusó de haber hecho castrar a un pequeño hermanastro al objeto de evitar la proliferación de herederos, siendo bastante frecuente entonces. Sobre la frase subes por habladurías largas y enojosas, parece insinuar que asesinaron al castrador. La frase más que estar llorando la ciudad cacarea nos demuestra bien cómo aquel había sido la comidilla de los habitantes de la ciudad por algo de especial que hizo, o estar involucrado en algún escándalo. No obstante, el príncipe considera que solamente Ra tiene facultad para juzgar sus actos y si es necesario criticar su conducta. En la frase ciertamente, el príncipe reconoce la existencia de las habladurías, las cuales envolvieron al rapado y gran mal me hicieron, o sea, le afectaron al escriba. Soportastes nos da una idea del tiempo. Hacía años que criticaban al castrador, pues las angustias derivadas de las habladurías fueron miles. También estas, además de enojosas, eran largas, indicándonos que los escándalos ocurridos serían enmarañados o complicados. Famoso, confirma cómo en la ciudad se habló mucho del difunto, y a no dudar por sus obras de castrador. Sobre la frase el lado más favorable, demuestra que el rapado era un palebe o quizá pavele, razón por la cual se suplica a Ra dejarle ir por el lado de la vie, siéndole más favorable para su futura vida, que el príncipe, agradecido sin duda de sus servicios pasados, daba por sentado conseguiría. Yo hago un paréntesis aquí. O sea, de alguna manera se infería que las almas de algunos trascendían este globo. Subiéndole con urgencia, más que un temor por el estado del cadáver, revelaría el deseo del príncipe de acabar enseguida con las murmuraciones. Pero lo más interesante del texto es la frase siguiente: a ver si existe el poder Dios dominador de Ra. Para explicar en qué consiste el poder del Dios dominador de Ra, debería tratar de aclarar lo más posible y en primer lugar lo que los Veres saben sobre Ra. Esto sería demasiado largo de exponer aquí, pero en síntesis se trata de lo siguiente. Durante el reinado de Dios Todopoderoso, se ha logrado de una parte descubrir el motor originando la creación de todos los seres vivos existentes en los diversos globos y de otra comprender que Ra no era perfecto o puro en sus intenciones, sino bien al contrario estaba formado de dos entes, la de los malos instintos y la de los buenos sentimientos, obligándole así a crear dos tipos de seres. Yo aquí haciendo un paréntesis, pues esto se puede ver todavía en las religiones, ¿no? Como ahora muchos dicen que Jehová es Satanás, porque ciertamente el dios de los payos tenía estos malos instintos también. Esto de ser un dios, ahí lo menciona, un dios celoso y sediento de sangre, ¿no? Como nos lo hacen ver ahora los payos. Y ciertamente Eleazar explica también mucho al respecto, pero bueno, eso será en otra ocasión.
Dice aquí, obligándole así a crear dos tipos de seres, es decir, a Ra. Unos eran los monstruos, pobladores en un principio de los globos más cercanos al Sol, los seres asesinos y los considerados ladrones o parásitos, por vivir a costa de hurtar la recolección o caza de otros seres, o simplemente apropiarse de sus carnes, sangre o huesos, de un modo que no destruyera inmediatamente a sus víctimas. Es decir, las iban vampirizando, como podríamos decir ahora. Y cierto es que todavía hay gentes que estudian en logias o están en grupos que están siendo entrenados también en estas artes mágicas y pueden hacer a lo mejor hasta ataques con ellos. Pero bueno, eso será materia para otro día. Vemos ahí que todavía estos instintos malévolos de envidia y de hacer mal al prójimo pues son propios todavía de los seguidores de Ra, de los adoradores del sol. Dice aquí, los otros eran los seres buenos, a la cabeza de los cuales se situaban los hombres, es decir, los humanos de raza blanca con mejillas coloradas, pelos rubios y ojos azules. La obra famosa de Dios Todopoderoso consistió en tratar de anular en lo posible todas o casi todas las malas obras de Ra, modificar algunas, perfeccionar a muchas y lo considerado como un gran triunfo de su parte, crear también seres vivientes, según la voluntad de los hombres. Entre los muchos animales creados durante el largo reinado de Dios Todopoderoso, el caballo fue siempre presentado como el logro más perfecto, quedando pues como símbolo de los Edu y más tarde de los Bedu, sobre todo en esta tierra al recrear ese animal. Hago yo un paréntesis, también veía en un video que se debatía, ¿no?, cómo llegó el caballo aquí. Aquí dice que fue recreado. Y sobre estas impresoras que hablan, bueno, se debe de entender que si fue recreado, no se tenía un embrión del caballo. Entonces lo que se hizo fue poner el código genético del caballo en una impresora y así poderle dar vida. Recordemos que no solo fue uno, sino fueron varios ejemplares, solo que el primero le fue regalado a Goberiel o a Jesús cuando tenía 17 años y una ilustración de Jesús montando a caballo está en el libro Veritas. Y también acerca de esta duda, si la raza negra fue creada por Sol Ra o por Bete Aarón, eso está en el libro de Veritas. Si lo quieren buscar, bueno, está ahí disponible en este libro. Por ahora estamos leyendo los Bere. A partir de aquel instante quedaba evidente que las obras de Dios Todopoderoso eclipsaban a las de Ra, o en todo caso las complementaban y perfeccionaban, dando así una nota de superioridad y sabiduría que el mismo Creador, actuando, rigiendo y pensando con los rayos del gran sol, parecía admitir, e incluso daba muestras de someterse a sus consecuencias. Esto era el poder del Dios dominador de Ra, que los Edu reivindicaban para siempre, y entregarán a Dios, ve, al mismo momento se sentara sobre el magnífico trono de Baledén. Finalmente nos regala aquí Eleazar una ilustración de la casa de baños creada por los Van en Eumeritai en los años, o sea, lo que era Mérida, 5500 a 5460. Es quizá la obra más antigua visible en el actual territorio español. Y nos regala en la página 366 una fotografía de estos baños, y estas fotografías fueron tomadas por Alexandre Eleazar. Y llegamos finalmente a la página 367 con el texto número 54. Esto lo veremos el día de mañana. Sin más, muchas gracias por habernos acompañado. Ya estamos en la página 367. Ya estamos prácticamente llegando a la mitad de este libro. Y bueno, pues ha sido un recorrido bastante largo. Ya llevamos todo esto recorrido. Todavía nos falta esta otra parte. Pero seguramente podremos sacar adelante esta serie. Y aunque extraño igual sus comentarios en los en vivo y poderle responder sus preguntas, la parte de los comentarios sigue abierta y bueno, seguimos ahorita considerando la fecha, el abrir o no otra vez la actividad del número telefónico. La verdad es que yo quedé muy satisfecho, muy contento de que la gente pudiera expresarme sus preguntas y poder respondérselas en tiempo real, con información de los libros y de una manera más específica, sin divagar. Y tener esta oportunidad también de que se me hagan preguntas directas acerca de la obra de Eleazar. Así que bueno, pensaré en un par de días si esto vale la pena de implementar de nuevo y ya les estaré avisando por el canal.
Sin más, mil gracias por habernos acompañado en otro episodio de Explorando el libro Los Bere, y ya vamos casi a terminar. Ya hemos sobrepasado la mitad de esta serie y nos vemos pronto para más episodios. Saludos con cariño.